Es muy fácil criticar, es tan fácil criticar que estamos acostumbrados a escuchar que cuando alguien da su opinión es probable que esté criticando, es probable que esté haciéndolo de manera opositora. Entonces, generalmente es tan fácil criticar que lo terminamos asociando a una agresión o a una ofensa. Por eso que la mayoría de las personas, cuando escuchan a alguien dar su opinión o dar su punto de vista, generalmente ya se pone a la defensiva y lo toma como una agresión, como una ofensa o como una crítica negativa. Así que hoy vamos a volver a hablar un poquito sobre Bruce Lee, un poco más, no más a fondo, pero sí un poquito más reflexivo. Los invito a suscribirse al canal, den su opinión si vieron el video anterior que subí sobre que Bruce Lee para mí fue el mayor influencer de las artes marciales. Comenten qué es lo que piensan al respecto. Si no, véanlo, después vuelven a dejamos la intro y después de la intro hablamos un poquito más sobre las críticas. Todo es relativo y nada es absoluto. Ya lo escuchamos a eso dicho en la teoría de la relatividad que todo el mundo conoce, pero pocos entienden, pero sí filosóficamente o analíticamente podemos entender que cada situación va a depender de un montón de factores externos para poder ser lo que es. Ahora existen muchos hechos objetivos, que los hechos no son opiniones. Que alguien diga un hecho no es una opinión. Por ejemplo, podemos hablar de Bruce Lee, que era una persona con una muy buena técnica, con una muy buena habilidad, pero como lo acabo de decir, depende de un montón de cuestiones alrededor, depende de un contexto, de un montón de combinaciones que se suceden en su momento histórico. Por eso que Bruce Lee fue un excelente artista marcial y para mí fue, obviamente de chico, yo criado en los 90, mi primer maestro era fanático de Bruce Lee, que venía de bastante antes, entonces póster de Bruce Lee, las revistas Bruce Lee que salían acá en Argentina, no sé si salían en otro lado de Latinoamérica o del mundo, pero acá en Argentina había una revista que eran las revistas Bruce Lee. Creo que tengo algunos ejemplares guardados por ahí, tendría que ponerme a revisar. Pero básicamente era una persona muy influyente, más allá del contexto de cómo era como artista marcial, si él apoyaba o no las artes marciales, si él estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con las artes marciales que lo formaron o con las artes marciales como se daban en ese contexto histórico y en su actualidad. Por eso es muy fácil poder opinar sobre las carencias del resto de las artes marciales. En nuestro video de la semana pasada, que hablábamos un poquito sobre que hay que aprender un montón para poder mantenerse mantenerse en ritmo y realmente conocer cuáles son nuestras carencias y poder analizarnos verdaderamente, analizar nuestro real conocimiento. Hablábamos un poquito sobre eso, de que hay que aprender y que a medida que uno más va aprendiendo se puede dar más cuenta de su propia ignorancia. Por eso que generalmente hay muchas veces que hay personas que hablan y pueden criticar muy fácilmente a una u otro arte marcial, uno u otro deporte de combate, porque conocen un poquito al respecto. En algunos videos, por ejemplo, yo hablo sobre las diferencias que hay entre el karate y el taekwondo, el boxeo y las MMA, la lucha y el judo. Todas esas diferencias o esas cosas que se marcan son cuestiones tácticas, son cuestiones incluso técnicas, pero atadas a un contexto, a una necesidad. Por eso que no se puede hablar de que los boxeadores son malos pateando
porque lógicamente no es algo que esté dentro de su deporte, no es algo que... y sí, carecen de buenas patadas y carecen de buena resistencia a los golpes en las piernas, porque es propio de su deporte. Sin embargo, tienen una mano que, mamá, esa mano no... Un cross de un boxeador no se lo aguanta cualquiera, solamente un boxeador. Entonces, hablar sobre lo que carece otro arte marcial, dependiendo del contexto y demás, es algo que va a ser siempre, siempre va a ser fácil de juzgar. Eh, Incluso cuando alguien se encuentra con diferentes realidades, puede empezar a ver las carencias de otras artes marciales, justamente al conocer más de diferentes temas relacionados, se empieza a dar cuenta de todo lo que le falta, que es lo que le pasó a Bruce Lee, y esto lo digo no porque lo haya leído, sino porque intuyo que debe haber sido así, cuando empezó a relacionarse con Dani Inosanto dentro de las artes marciales filipinas, con la Belt, que empezó a hacer judo y demás, y empezó a conocer mucho más, y al conocer muchas otras artes marciales y tener más conocimiento respecto al tema, lógicamente se iba a dar cuenta de que el Wing Chun, por ejemplo, que era el arte marcial madre de él, de su cuna, digamos, todo lo que carecía, todo lo que le faltaba. Pero no quiere decir que el Wing Chun sea un arte marcial malo. Estamos hablando de cosas diferentes, aspectos más bien tácticos diferentes. Después están los enfoques de cada escuela, de cada asociación, y no importa, eso, el tema de las federaciones, los cinturones y eso lo hablamos mucho en el canal y realmente no viene al caso cuando hablamos puntualmente de la técnica en sí. Ahora, cuando yo hablo sobre Bruce Lee, que en el video anterior tuve muchísimos comentarios que por ahí yo entiendo que quizás no me pude explicar bien, si bien trato de hablar lo más claro posible porque, bueno, este medio funciona de esa manera. Lo que yo intento decir no es que Bruce Lee no haya sido un buen artista marcial, ni siquiera que en el contexto histórico actual, si él hubiera seguido, está bien, tendría 84 años, nació en el 40, estaría por cumplir 84 años ahora. No quiere decir que si él hubiera continuado con vida, no hubiera seguido siendo un gran maestro, una persona representativa, un difusor de las artes marciales al estilo de Chuck Norris, Van Damme o el que se le ocurra, de ese tipo de ámbito. Pero sí que era una persona que era bastante diferente y particular en cuanto a su forma de llevarse con las personas, en cuanto a sus manejos y en cuanto a su vida personal. La realidad, y por eso hoy aclaraba que, o sea, vale la aclaración de que los hechos no son ideas, no es algo que yo tenga en mi cabeza, sino que es algo que sucedió. Por ejemplo, de que bueno, Bruce Lee se detectó en un montón de cartas que él que salieron en el 2001, 40 cartas, alrededor de 40 cartas que fueron, ¿cómo era? Fueron rematadas en el 2001, que en muchas de esas hablaba sobre las drogas, que cuando hablaba sobre eso, mencionaba dentro de las cartas que él pedía y compraba grandes cantidades de esa mercancía, que consumía en grandes cantidades y que lo hacía a veces para mantenerse en papel, a veces para mantenerse en forma. Había cartas en que su esposa pedía que le enviaran, era un compañero de él que era actor, que le hacía de las veces de proveedor, digamos. Y bueno, y eso es algo que realmente, si uno escucha a los médicos que dan entrevistas sobre el estado de salud de Bruce Lee después de que tuvo el primer ataque, que tuvo un ataque epiléptico, hablaban de que probablemente había tenido cierto consumo. Entonces, digamos que se llega a la conclusión de que realmente era una persona con habilidades físicas extraordinarias, pero que
un control antidoping en la actualidad no lo hubiera pasado, eso es totalmente seguro, tanto por su desarrollo físico como por su forma de vida, ¿no? Y cómo él se desarrollaba y desenvolvía. Ahora, esto, como dije al principio, depende del contexto, depende de las combinaciones que se dieron en ese momento. Estamos hablando de un contexto histórico distinto, el auge de Hollywood, la explosión del cine. Un muchacho tenía 32 años cuando falleció. Tenía 7 años menos que yo hoy en día. Y sin embargo, fue hasta hoy en día recordado y va a seguir siendo recordado. Tiene estatuas por todas partes del mundo, tiene fanáticos por todas partes del mundo. Y digo fanáticos en el sentido extremista, porque realmente hay mucha gente que lo tiene casi como un culto a Bruce Lee. Pero no quiere decir que no haya hecho cosas malas. De hecho, el que él haya sido digamos, hay mucha gente que lo endiosa, pero que haya sido un ser humano no es justificativo, por más que todo lo que logró no es justificativo las cosas que hizo. Porque conozco excelentes personas que quizá no llegan a lograr lo mismo que Bruce Lee, pero como personas son 1000 veces mejor. Es como por ahí la diferencia que se hace entre, para los que son argentinos me van a entender muy bien, y los que son de afuera seguro que también, entre Maradona y Messi. Dos personas futbolísticamente hablando extraordinarias, y sin embargo la vida privada de cada uno, por lo menos hasta lo que se sabe públicamente, no ha sido ejemplar la de el primero. Pero ¿qué pasa? Es lo que yo decía, depende del contexto, depende del tiempo, depende de la época en que se dio, depende de un montón de cosas esto. Yo lo veo a Bruce Lee más cerca de Maradona que de Messi, porque si bien fue una persona extraordinaria, conocida en cada rincón del planeta, Bruce Lee casi que es sinónimo de artes marciales. No quiere decir que haya tenido que sea un ejemplo de persona. Ahora, como artista marcial fue excelente. Como maestro, y no sé si tanto, no dejó grandes sucesores. Sin embargo, hay grandes maestros que han dejado grandes artistas marciales sin ni siquiera ser reconocidos. Como actor, y bueno, no logró desarrollarse en su máximo esplendor. Aparte, imagínense, vivió en un contexto muy difícil para ser una persona asiática, intentando meterse en el mercado norteamericano. Sin embargo, lo logró, y con creces. Hasta ahora las películas de él son vendidas y su merchandising y todo sigue dando frutos a su familia y a todos. Es algo grandioso lo que hizo. Logró ponerle entidad a las artes marciales más allá de lo deportivo. Por eso que para mí Bruce Lee fue un gran influencer dentro de las artes marciales. Ocupa el término influencer como un término nuevo, porque se utiliza hoy en día. No se utilizaba en esa época, y no tampoco tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero realmente su influencia a nivel mundial hizo que hoy en día las artes marciales tengan tantos exponentes grandiosos. Bruce Lee no fue un gran maestro, pero no fue un gran maestro porque murió muy joven. Si hubiera tenido más años, seguramente que sí. Si no hubiera tenido una vida con tantos excesos, seguramente que sí. Pero, sin embargo, más allá de que no tuvo una vida ejemplar, es una persona que debe ser el generador de mayor cantidad de artistas marciales de todo el mundo. No debe haber persona que nacida en los 80, 90 e incluso hasta los principios, hasta los 2000, que no se haya fascinado viendo los videos de Bruce Lee o escuchando sus anécdotas, porque realmente tuvo un montón
dio un montón e hizo un montón por las artes marciales y por el crecimiento del arte como tal, por la difusión, por influir en el resto del mundo para que mucha gente practique artes marciales. Pero una cosa no quita la otra. Hay que entender. Yo no estoy hablando ni bien ni mal, estoy diciendo algunos puntos objetivos. Cada uno puede dejar su opinión dentro de la caja de comentarios, ahí de qué es lo que piensan realmente sobre la vida. Pero más allá de eso, yo no tengo más que admiración hacia Bruce Lee. Más allá de que ya murió hace 50 años. Pero, así y todo, seguimos hablando de él todavía. Así y todo, sigue siendo, a través de sus videos y demás, sigue siendo una persona, o sus libros, ni hablar, que dejó conocimiento y un material impresionante para el desarrollo de las artes marciales. A pesar de su lesión grave de espalda, a pesar de haber tenido un montón de problemas de chico, de no haberse criado en un ambiente contenido porque tuvo que irse a Estados Unidos de muy joven y demás. Más allá de todo eso, él logró un montón de cosas. Y hay mucha gente que practica artes marciales hoy en día gracias a él. Así que solamente quería dejar esta reflexión porque siempre están habiendo muchos comentarios, suelen haber comentarios más nuevos, más viejos sobre el video que hice hablando sobre Bruce Lee, lo que representa para mí. También dejo para que vayan a ver al final de este video el video sobre el sistema de Bruce Lee, que es el Jeet Kune Do, que para mí el libro del Jeet Kune Do, entenderlo es fantástico. Pero sin embargo, lo digo y lo marco de nuevo, fue de una época, no es de esta época. Yo no sé si Bruce Lee hubiera estado a favor o en contra de las artes marciales mixtas hoy en día, si hubiera estado a favor o en contra del deporte, qué hubiera entendido él al ver deportistas transgénero incluyéndose en el deporte, y todo ese tipo de cosas que son ajenas a su época, porque los hechos son objetivos. Lo que sucedió ya está, no se puede volver para atrás sobre eso. Pero sin embargo, no dejo de resaltarlo, de que fue realmente la mayor influencia de las artes marciales, podría decir, de la historia. Porque si hablamos de practicantes de artes marciales, el crecimiento desde los 60, 70 para acá fue exponencialmente terrible. Creció las artes marciales, no tengo el dato estadístico, lo voy a buscar ahora, búsquenlo, y si alguno lo sabe, déjenlo en los comentarios de qué tanto crecieron los practicantes de artes marciales desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Pero realmente debe haber sido algo grandioso el cambio, y Bruce Lee fue una de las grandes personas que hizo que todas las artes marciales lleguen a cada persona en el mundo. Sin más, de nuevo, suscríbanse antes de irse, después sigan mirando otro video si quieren, y bueno, nos veremos en el próximo. Chao.